Buenas tardes para todos. El día de hoy entonces, pues como mencionaron, voy a hablarles acerca del abordaje inicial de los sarcomas de tejidos blandos, un tema pues bastante extenso, pero realmente voy a hablar como las generalidades para que todos tengamos, digamos, como unos puntos claves presentes. Este es el contenido de mi charla, hablar un poquito de la introducción, las generalidades, los factores de riesgo, la clasificación histopatológica, la estadificación, el abordaje diagnóstico y generalidades del tratamiento. Entonces, realmente cuando empezamos a hablar de los sarcomas de tejidos blandos, hay que tener en cuenta de dónde se originan estas lesiones y vamos a ver que van a originarse de tejidos no epiteliales extraesqueléticos, donde vamos a excluir todas aquellas lesiones que hacen parte del sistema reticuloendotelial, los tejidos de soporte de los órganos o vísceras, y pues vamos a ver que estas lesiones van a nacer directamente del compromiso muscular, de la grasa, del tejido fibroso, de vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de estos tejidos y de los nervios periféricos. También algunas lesiones que hacen parte como de toda la formación de las vísceras a nivel de la formación del tejido del mesodermo y del ectodermo. Y es porque realmente vemos cómo las células mesenquimales, como vemos en esta gráfica, el cursor, bueno, la celulita moradita que vemos, las células mesenquimales a través de diferentes señales pueden tener una diferenciación a diferentes tipos de células, células adipocíticas, fibroblásticas, condrocitos, y pues a partir de estas es que podemos ver el desarrollo de todas estas lesiones de los sarcomas. Entonces, dentro de los sarcomas hay que saber que su incidencia, su presentación, muchas gracias, su incidencia y su presentación, pues vamos a ver que corresponden a menos del 1% de todos los tumores malignos. Digamos que en la población infantil, pues son mucho más frecuentes, incluso del 10 hasta el 15%, la mortalidad puede generar menos del 1%. De todos estos sarcomas, vamos a ver que se van a subdividir. El 80% pues realmente vamos a ver cómo principalmente son de tumores de tejidos blandos y un porcentaje pues menor, casi el 20%, corresponden a las lesiones de tumores óseos. Y a una vez dividimos estas lesiones, dentro de las lesiones de los tumores óseos también van a tener como una representación de cuáles son los tumores más frecuentes digamos a nivel óseo, donde vamos a ver principalmente los osteosarcomas, los condrosarcomas. Y dentro de la clasificación de los tejidos blandos, pues vamos a ver ahorita muchos tipos diferentes, dentro de los que tenemos los rhabdomyosarcomas, tumores fibrocíticos. Hay que tener en cuenta, cuando uno revisa la literatura, realmente muestran que no hay como una diferencia en la presentación en edades, pues digamos en género, realmente entre sexo masculino y femenino. Algunos, digamos, de las últimas revisiones sugieren que hay una leve predisposición mayor en hombres que en mujeres, pero realmente pues es diferente en algunas presentaciones, algunos tumores, dependiendo del subtipo histológico. Normalmente vemos que la edad de mayor presentación es entre la cuarta y la séptima década de la vida, donde vemos que puede llegar hasta 18-16% en los pacientes entre la quinta y la séptima década de la vida. Dentro de la presentación, pues también la distribución va a ser diferente de acuerdo a su localización. La principal localización de los sarcomas vamos a ver que es casi hasta el 40% a nivel de las extremidades. A nivel de la cabeza, el cuello es menos frecuente, 10%. El otro grupo grande lo vamos a tener a nivel del retroperitoneo y el tronco, que digamos que suman casi el 25-30%, y vemos, digamos, en nuestra gráfica a la derecha, realmente por distribución, también vamos a ver que la presentación de los diferentes subtipos histológicos de los sarcomas pues va a ser diferente también de acuerdo a la localización anatómica donde se van a estar presentando. También tener en cuenta pues que van a haber diferencias a nivel de las presentaciones por edades. En los niños pues vamos a ver principalmente lesiones de rhabdomyosarcomas, mientras que en la edad adulta pues principalmente vamos a ver lesiones asociadas a liposarcomas, carcinomas, pues sarcomas de células claras, tumores de Gis, y pues en la población joven vamos a ver la presentación de sarcomas epitelioides y sinoviales principalmente. Esto es para mostrar precisamente, digamos, que la presentación puede ser muy variable. Podemos tener, digamos, diferentes localizaciones, tamaños, la forma de presentación, y digamos, por eso esto hace que sea algo como un poco mucho más extenso. Hay casi más de 120 subtipos de los sarcomas. Entonces, digamos que conocer el abordaje inicial es importante. Hay que tener en cuenta que hay muchos de estos lesiones que se asocian a factores de riesgo, y eso es como una de las cosas iniciales que tenemos que tener presente en el abordaje inicial de nuestros pacientes. La mayoría de ellos pues se origen de novo idiopáticos. Algunos vamos a ver que tienen una asociación a algunas mutaciones genéticas,
Y hay unos factores que en general pues comparten con otros tipos en el proceso de su desarrollo de cáncer. A nivel ambiental, antecedentes de radiación, entonces vamos a ver también la formación de sarcomas radioinducidos, la exposición de químicos industriales, vamos a ver también la asociación a algunas infecciones por virus como el virus del Epstein-Barr, el virus del herpes humano tipo 8, tratamientos pues digamos previos de cáncer, linfemas crónicos, los medicamentos en los pacientes inmunosuprimidos que tengan alguna predisposición mayor de desarrollar algunos tipos de sarcomas. Entonces digamos que principalmente tener presente siempre indagar en la historia clínica de los pacientes si han tenido antecedente de radiación o de exposición a ciertos agentes químicos y la parte de las alteraciones genéticas. De la exposición de la radiación, pues es importante mencionar como esos criterios de Kahan que nos habla de considerar cuándo un sarcoma puede ser radioinducido, y hay que tener presente que el paciente haya tenido el antecedente de la radiación, que el sarcoma se haya desarrollado en el mismo sitio donde recibió la radiación el paciente, que tenga una histología completamente diferente a la presentación, digamos, inicial de su sarcoma. Por ejemplo, en mama, el sarcoma radioinducido que más frecuentemente vemos que se desarrolla es el angiosarcoma, y pues digamos que haya transcurrido un tiempo después de haber recibido la radioterapia. Esta gráfica la traje, no me voy a extender mucho en esta tabla, realmente para mostrar que también pues tenemos muchos pacientes con sarcoma que se asocian a toda la parte de las alteraciones de la mutación, de las mutaciones genéticas, el síndrome de Li-Fraumeni que hemos visto en algunas de las charlas que han presentado durante la mañana de hoy, asociada a la mutación del TP53, y pues muchos de los sarcomas los vamos a ver asociados al desarrollo de estas mutaciones alteradas, el retinoblastoma con el RB1, o el osteosarcoma, condrosarcoma, el sarcoma de Ewing, la neurofibromatosis tipo 1 asociados a rhabdomyosarcomas, y pues vemos que hay una larga cadena que no es despreciable y que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes. Dentro de la clasificación, como les decía, realmente pues con estos tumores son raros, menos del 1% de la población vamos a ver, digamos que acá pues es lo que vemos todo el día porque somos un centro de referencia, pero realmente para nuestros pacientes en general y muchas veces para los residentes que rotan con nosotros, conocer estas patologías empieza a ser como algo novedoso precisamente por la baja frecuencia, son muy heterogéneos, más de 120 subtipos, entonces han habido diferentes como intentos de clasificación, algunos digamos la clasificación de considerarlos la mayoría pues digamos que sean como benignos y es digamos que se parecen como al tejido pues digamos morfológico normal, estos usualmente pues tienen un crecimiento limitado, y luego pasamos ya pues al grado intermedio que tienen como una capacidad pues de ser como más invasivos localmente, pero raramente hacen metástasis, y los malignos que pues realmente nos referimos específicamente a la presentación de los sarcomas, que usualmente pues son localmente agresivos, tienen una capacidad de hacer metástasis, ahorita vamos a ver cuáles tienen estas características, y pues lo que mencionaba ahorita de la incidencia que es mucho más frecuente en la población adulta, sobre todo en los mayores de 70 años, puede ser hasta de 18.2 por 100.000 habitantes, con un comportamiento variable. Esta gráfica que realmente si ustedes ven no se ven sino solamente las marcas de los colores, es para mostrar precisamente la presentación de que tenemos más de 100 tipos de estas lesiones, y que obviamente hace un poco complejo el hecho de considerar digamos como su tratamiento, porque cada uno va a tener una característica especial, pero digamos morfológicamente conocer digamos la subclasificación de estas lesiones nos puede ir ayudando a enfocar mejor nuestro abordaje y tratamiento. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en el 2020, pues planteó iniciar las clasificaciones inicialmente por familias, es decir, digamos, a dónde corresponden precisamente estas lesiones desde sus características, el tipo, entonces, por ejemplo, en los tumores adipocíticos vamos a tener los liposarcomas, de qué tipo es ese liposarcoma, un liposarcoma pleomórfico, y el subtipo, pues ya específicamente es el liposarcoma pleomórfico a qué corresponde. Entonces, una parte importante, digamos que el doctor Parra nos mencionaba que la parte de la patología es fundamental, y es cierto, y precisamente al ser tan raros todas estas lesiones, pues hace que a veces sea muy difícil, incluso desde la parte molecular, dar un diagnóstico específico de los nombres y apellidos que tenemos de ese sarcoma, pero muchas veces el simplemente tener la clasificación morfológica ya nos ayuda a identificar como ese subgrupo de lesiones en donde las vamos a clasificar. Entonces ahí vamos a tener
las lesiones dentro de la clasificación de si son mixoides, si son epitelioides, si tenemos de células redondas y pequeñas, pleomórficos, fosocelulares. Y también muy importante resaltar que pues parte de también ayudarnos al diagnóstico de estas lesiones es poder entender bien la inmunistoquímica, que nos va a permitir caracterizar muy bien estas lesiones y poder darle precisamente como esos apellidos a estas lesiones complejas para poder enfocar mejor desde su origen, desde su histogénesis, digamos, la presentación de las lesiones. Estas, digamos, es simplemente para mirar que precisamente estas lesiones se dividen en diferentes, digamos, como categorías. Dentro de los adipocíticos vamos a tener el liposarcoma bien diferenciado, desdiferenciado, mixoide, pleomórfico, cada uno, digamos, con presentaciones en general entre la quinta y la séptima década de la vida, los tumores fibroblásticos, tumores de músculo liso, donde encontramos el leiomyosarcoma, que principalmente los vamos a ver asociados a digamos, a lesiones retroperitoneales o, digamos, lesiones cercanas a estructuras vasculares como la vena cava, principalmente en estas tienen como una ligera predisposición mayor en las mujeres que en los hombres. Los de músculo esquelético, ahí vamos a tener principalmente la presentación de los rhabdomyosarcomas en sus diferentes subtipos, embrional, alveolar, pleomórfico, los tumores vasculares, tenemos el angiosarcoma, los hemangioendoteliomas y hay unos que digamos están clasificados dentro de esta como clasificación incierta donde vamos a encontrar el sarcoma sinovial, el sarcoma epitelioide, entre otros. Digamos que entre los sarcomas es muy importante conocer el grado histológico. Hoy en día el grado histológico, digamos que se ha convertido como en el factor pronóstico más importante en los sarcomas y nos ha ayudado también a predecir el comportamiento clínico y la toma de decisiones. Ahí, digamos, eso nos correlaciona un poco saber ese grado histológico, la posibilidad que tienen de compromiso metastásico. Aquí al lado está, digamos, la clasificación francesa que precisamente nos habla de mirar la diferenciación del tumor, que tanto se parece al tejido normal o qué tan indiferenciado es el conteo mitótico y el grado de necrosis para darnos el grado precisamente de estas lesiones. Y es ahí precisamente donde vemos cómo esto se correlaciona precisamente por los grados, cuando vemos estas tablas que nos hablan de la correlación con la supervivencia, como en los grados 1 pues podemos obtener que son las líneas que vemos punteadas con morado a 5 años del 97%, incluso a 10 años del 93%, y como en los grado 3, que es digamos la última línea que tenemos en azul, pues digamos como nuestra supervivencia pues realmente empeora significativamente, mostrándonos la correlación y la importancia que tiene el grado histológico. Precisamente en ese intento, la clasificación francesa pues ya intenta establecer para ciertos tipos de sarcomas como unas gradaciones para poder, digamos, como tener presente que ya sabemos que realmente un sarcoma, un liposarcoma bien diferenciado va a ser realmente pues una clasificación con una diferenciación grado 1, mientras que vamos a ver que algunos tumores de células gigantes pues ya de entrada vamos a ver que van a ser de alto grado. En general en la estadificación es muy similar en general para el tronco y las extremidades, hay que tener en cuenta que para el tronco y extremidades vamos a tener que ya el compromiso ganglionar, un N1, ya nos va a implicar realmente un estadio 4. Nuevamente para mostrarles que las presentaciones pues pueden ser muy variables y diversas. En el retroperitoneo, en cambio, digamos que estadio 4 es específicamente para los que vemos que tienen lesiones metastásicas, pueden ser lesiones realmente bastante complejas de rápido crecimiento. Además de tener en cuenta el grado, hay que tener en cuenta que tenemos unas características que nos hablan de qué pacientes, digamos principalmente las lesiones de sarcomas de alto grado, cuando tienen su riesgo de hacer compromiso metastásico, lo hacen principalmente a pulmón, a pleura, vísceras, pero realmente hay un grupo muy pequeño, y digamos la pneumotecnia es SCARE o César, para los que hacen compromiso ganglionario. Hay que tener en cuenta cuáles son de estos tipos de sarcoma que podrían tener esa presentación, que son los angiosarcomas, los rhabdomyosarcomas, sarcoma sinovial de células claras y los sarcomas epitelioides. Y que no es solo también como conocer cuáles tienen como mayor riesgo de hacer el compromiso ganglionar, sino también cuáles tienen mayor riesgo de hacer compromiso metastásico. Y aquí vamos a incluir precisamente todas esas lesiones de las que les hablaba que van a tener principalmente un alto grado. Entonces, del abordaje inicial hay que tener en cuenta siempre sospechar la clínica, entonces ahí es fundamental la historia clínica del paciente, hacer un buen examen físico, saber cuándo comenzó la lesión, qué tan rápido ha crecido, qué síntomas asociados tienen las lesiones en extremidades, el compromiso, digamos, que tenga de la funcionalidad de su extremidad,
preguntar por los antecedentes familiares, otros tipos de lesiones o de cáncer que hubiera tenido el paciente, precisamente por estas asociaciones genéticas que les digo. Y una vez, digamos, tengamos esto en cuenta, hay que tener en cuenta qué imágenes voy a solicitar. Dentro de las imágenes, pues principalmente vamos a ver que para la exploración del retroperitoneo, lo principal pues va a ser pues solicitar una tomografía axial, digamos, tiene una alta sensibilidad para la detección de estas lesiones. La resonancia magnética es buena también, digamos, cuando hay pues que no se puede realizar la tomografía. Sin embargo, la resonancia realmente la utilizamos preferiblemente para lesiones que están a nivel de pelvis, de extremidades, donde pues se requiere como caracterizar un poco mejor la asociación o en relación más bien a nivel de tejido óseo y de los tejidos blandos adyacentes. Entonces, una vez yo sospecho con mis pacientes estas lesiones, hago una buena historia clínica, una buena anamnesis, debo pensar qué tipo de biopsia. Dentro de las biopsias, pues realmente hay bastantes opciones. Realmente lo indicado es la biopsia Trucut siempre que se pueda, idealmente guiada por imágenes. Siempre como en el eje, digamos, cuando son en extremidades, en el eje de la extremidad, que se tomen más o menos 10 cilindros que se puedan procesar adecuadamente, que se pueda procesar la inmunohistoquímica y la patología que les mencionaba. Las biopsias, digamos, incisionales puede ser una opción, no es la más recomendada. Cuando tenemos biopsias Trucut que no pueden ser diagnósticas, hay imposibilidad, es una indicación para hacerlas siempre en el eje de la extremidad. Las incisionales realmente no se recomiendan de base, digamos, en algunas lesiones que uno tenga una muy baja sospecha, tumores menores de 5 centímetros y que no sean profundos, podría ser una indicación, pero realmente por eso resalté que la biopsia Trucut es, digamos, lo ideal. De ahí pues viene toda la parte del apoyo de patología para hacer una buena clasificación histopatológica, en lo que les mencionaba, cuando a veces es imposible que por marcadores no lo logramos hacer. Digamos que tener por lo menos la clasificación morfológica nos ayuda para poder hacer un adecuado abordaje. Esto es para mostrar precisamente cómo las imágenes nos ayudan a ver la relación de todas estas lesiones. Y una vez ya tengo todo esto, pues paso a hacer la estadificación de mis pacientes y definir mis estrategias terapéuticas. Realmente la cirugía es, pues digamos, el pilar del manejo de estas lesiones. Hoy en día hemos evolucionado a, digamos, no que reemplacen realmente la cirugía, pero sí que ayuden a complementar el tratamiento, la radioterapia, la quimioterapia, y siempre tener en cuenta la enfermedad metastásica, teniendo presente realmente que una enfermedad metastásica no quiere decir que el paciente no vaya a recibir nunca ningún tratamiento quirúrgico. Ahí se puede evaluar realmente si es una enfermedad metastásica con una, digamos, en lesiones pulmonares, que sea una única lesión, que tenga un tamaño determinado y que se pueda controlar la lesión primaria. Esto es, digamos, para mostrarles casos precisamente del servicio, de la complejidad de las lesiones que hacemos, de sus estructuras vasculares, todo, digamos, lo que implica el manejo complejo de nuestros pacientes, hacer un adecuado planeamiento quirúrgico, lesiones extensas de pacientes que vienen acá, donde realmente la cirugía y la cirugía inicial realmente es su primer manejo y digamos como el primer chance real que tienen los pacientes de poder asegurarles que la recurrencia sea menor, que el riesgo de compromiso metastásico sea menor y en lo posible, como les voy a mencionar, pues esto siempre se debe hacer en centros multidisciplinarios, con todo, pues centros especializados que cuenten con todo el servicio, resecciones digamos amplias en conjunto con los servicios de cirugía plástica, cirugía vascular que requieren, digamos, grandes coberturas para poder hacer un control adecuado de nuestros pacientes. Un poco más de nuestras lesiones que vemos día a día. Y en general, pues el abordaje, como les dije, es quirúrgico, pero ha evolucionado a lo largo del tiempo con los tratamientos adyuvantes. Y es ahí tanto para extremidades como para lesiones en retroperitoneo, donde vemos realmente la presentación de las lesiones. Digamos, cuáles tienen más riesgo de compromiso metastásico. Cuando se ha evaluado los tratamientos de la quimioterapia, realmente, pues no como quimioterapias específicamente dirigidas, sino ya se ha visto los esquemas, digamos, que lo manejan más, pues claramente los oncólogos, la ifosfamida, antraciclina, digamos, en el manejo de estos pacientes y otras nuevas terapias con trabectidina, bueno, y muchas otras nuevas terapias. En general de la radioterapia, pues hay estudios en curso, estudios que ya se han realizado de neoadyuvante, adyuvante. La radioterapia neoadyuvante hoy en día ha cogido gran fuerza, ha mostrado que en lesiones de alto grado o en pacientes con liposarcomas bien diferenciados ha tenido buenos resultados, disminuye como la radiación que se tenga que dar y en términos, digamos, mejora, digamos, como los desenlaces
de fibrosis que se puedan generar a nivel de la cicatriz y puede aumentar un poco más el riesgo de infección, pero realmente ha tenido buenos resultados. En quimioterapia hay estudios en cursos como el STRAS-2 para mirar precisamente la quimioterapia en los pacientes. Esto era para mostrarles lo de los pacientes con radioterapia del estudio STRAS en retroperitoneo, los aleatorizaron a cirugía y a radioterapia. Pues digamos en los liposarcomas de leiomyosarcomas no les fue muy bien. Digamos que hay muchas críticas a este estudio, pero realmente es como de los pocos estudios que tenemos sobre este tipo de terapias. Y ya esta es mi última diapositiva y realmente lo dejé con todas estas gráficas porque es lo que quiero que nos llevemos el día de hoy, que partimos de hacer una buena historia clínica con nuestros pacientes, hacer una buena estadificación, hacer las imágenes correctas, considerar las diferentes terapias que tenemos de la radioterapia, principalmente neoadyuvante más que adyuvante en muchos de los pacientes, llevarlos a una cirugía que nos permite que las lesiones muchas veces queden encapsuladas y podamos hacer un mejor control quirúrgico y siempre considerar el tratamiento adyuvante con la quimioterapia. Muchas gracias.